Después de no declarar acogiéndose a su derecho en base a que estaría declarando en contra de su mujer, algo que recoge el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podríamos decir que Pedro Sánchez no solamente esquiva el golpe o esquiva la bala, sino que incluso pasa la ofensiva. Y es que unas pocas horas después hemos podido conocer que el presidente del Ejecutivo se querella por prevaricación. Así lo hemos podido conocer después de que la Abogacía del Estado, en la representación que legalmente ostenta del presidente del Gobierno, haya anunciado estas medidas en contra del magistrado que esta mañana llegaba así de serio y así de contundente, con unas gafas oscuras a la Moncloa, y que salía completamente contrariado después de comprobar que ese Pedro Sánchez que le prometía por carta ser muy colaborador, unas pocas horas después, unos pocos días después, no sabemos si porque había cambiado de opinión o no, ya se había esfumado, ya prácticamente no existía. Como digo, no solamente esquivan el golpe, sino que pasan a la ofensiva, y pasan de una manera verdaderamente impactante, y es que en este escrito la Abogacía del Estado se querella precisamente aduciendo los siguientes motivos. El primero, que la decisión del juez de tomar declaración a Pedro Sánchez no se hace de manera ajustada al derecho, diciendo que no se puede separar la figura de esposo de Begoña Gómez y presidente del Gobierno, y por último cuestionando que esta investigación por parte del magistrado tiene, palabras textuales, una delimitación abstracta. Básicamente le está diciendo a este juez que no sabe cómo llevar un proceso de instrucción, y mira que lleva unas cuantas décadas al frente de ese juzgado número 41 de Madrid. El escrito de la querella, presentado por la Abogacía del Estado y firmado por Zaida Isabel Fernández Toro, asegura que la decisión de Peinado de citar como testigo a Pedro Sánchez desprestigia y genera un descrédito gratuito a la institución que representa, que el juez no lo llama en condición de esposo de la investigada, sino como presidente del Gobierno, y que no se puede separar una cosa de la otra porque resulta obligado como consecuencia de la necesidad de defender a la institución. Básicamente le están diciendo: no nos queda más remedio que querellarnos, que tratar de apartar y que tratar de entrometernos, como vemos, el Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Este texto, firmado por la Abogacía del Estado, denuncia que la investigación de Peinado sobre Begoña Gómez pues no está bien ejecutada. El escrito además insiste en que todas las resoluciones judiciales que ha dado mediante providencias durante las últimas semanas están siendo públicas y notorias, y que esto lógicamente está generando un desgaste mediático y también político, ni más ni menos que en su defendido, podríamos decir entre comillas. Eso sí, tal y como señala OK Diario, pueden producirse importantes novedades, y es que no sabemos si Pedro Sánchez va a acabar siendo imputado, como sugieren de ciertas fuentes de Moncloa, e incluso se ha producido también algo llamativo, y es que gran parte de los abogados personados en la causa no han podido asistir. Es el caso precisamente de Manos Limpias, porque han sido representados por la abogada de Vox, Marta Castro. ¿Esto qué significa? Pues bien, que tenían preparado una batería de medio centenar de preguntas que hacerle al presidente del Gobierno. Estos abogados han recurrido las últimas horas y han pedido, mucho ojo, la nulidad del interrogatorio, buscan que se repita, algo que se podría acordar por parte del juez Peinado en las próximas horas. Vamos a ver cómo evoluciona esta lucha de poderes, vamos a ver quién demuestra que tiene mayor convicción. Pedro Sánchez no solamente esquiva los golpes, como digo, sino que pasa al ataque, y vamos a ver hasta dónde llegan los arrestos de un juez Peinado que se está, en este momento, podríamos decir, jugando la carrera. Y más allá de todo eso, nos encontramos con las primeras reacciones políticas. Es el caso del líder del partido Vox, Santiago Abascal, quien ha acudido a las redes sociales para decir básicamente lo siguiente. Ha dicho: Pedro Sánchez pretende que la corrupción que le rodea ni siquiera pueda ser juzgada. Básicamente está diciendo que el presidente del Ejecutivo está erosionando y dinamitando la conocida separación de poderes, que ahí queda en época de Montesquieu y que cada vez es más y más cuestionada, porque cada vez vemos que las limitaciones entre uno y otro poder comienzan a desaparecer. Para ello, continúa diciendo Santiago Abascal, van a iniciar una cacería contra los jueces que se atreven a velar por la ley, y en esas circunstancias, aquí también palito al líder de la oposición, el señor Alberto Núñez Feijóo, señalando que le ha entregado el gobierno de los jueces a Pedro Sánchez, y que vamos a tener mucho ojo a esto, también implicaciones a las recientes elecciones o no elecciones en Venezuela, porque el tema tongo está en todos lados, en boca de todos. Pues bien, en palabras de Abascal, vamos a tener otro Maduro en España, y el PP es responsable directo de todo ello. Como vemos, las primeras reacciones a lo sucedido en la mañana de hoy, o a lo no sucedido, en donde Pedro Sánchez, decían, estaba muy seguro, iba por todas, quería responder, quería participar, decía su entorno a primera hora de hoy, y nos hemos encontrado con todo lo contrario, un Pedro Sánchez que había precisamente urdido un plan para eludir cualquier tipo de respuesta, y es que tan pronto como se ha acogido a ese artículo 416 del Lecrim, no ha habido interrogatorio, no ha habido preguntas y no ha habido absolutamente nada. El juez Peinado, entendemos que con un cabreo de 3 pares de narices, se ha tenido que ir, y sobre todo se ha tenido que encontrar unas pocas horas después con una Abogacía del Estado que cuestiona, que pone en duda sus procedimientos, que pone en duda su valía, y que le tacha incluso de prevaricación, con todo lo que ello significa. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, vamos a ver si el juez Peinado responde de alguna manera, si realmente acaba imputando a Pedro Sánchez como
algunos sugieren que podría hacer después de no declarar en Moncloa. Vamos a ver todo lo que sucede con el paso de los minutos y de las horas, pero desde luego máxima tensión en todos los sentidos. Un Pedro Sánchez que pasa a la ofensiva, un Pedro Sánchez que quiere quitarse del medio literalmente al juez Peinado, apartarle del caso, y al mismo tiempo pues no sabemos si defender a su mujer Begoña Gómez. La izquierda sigue diciendo lo mismo, el Partido Socialista Obrero Español también señala lo mismo que de las últimas semanas. No hay caso, es una invención de la máquina del fango, son medios de ultraderecha que han inventado esto con un par de artículos y a partir de aquí un juez un poco enajenado ha decidido llegar demasiado lejos. Realmente es tan poco como nos dicen, todo hace pensar que no, pero desde luego que la abogacía del Estado se suma a las intenciones de Pedro Sánchez a la hora de plantarle cara al juez Peinado, un juez Peinado que ha demostrado una gran valentía y que en este momento seguramente se estará debatiendo en qué hacer, cómo proceder y cómo salir de esta encerrona que le presentan todo un presidente del gobierno. Y es que, como vemos, la situación es límite en todos los sentidos. Pedro Sánchez está cada vez más arrinconado, no solamente por el tema judicial, también por el tema político. La última investidura de Salvador Illa también está generando mucho resquemor en todo el país, con reacciones en un montón de lugares, desde Andalucía pasando por Castilla y León. Muchos cuestionan que se ha roto la hucha de España, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso, también en la Comunidad de Madrid. Máxima tensión política, máxima tensión judicial y máxima preocupación por una separación de poderes que podría quedar en entredicho en el caso de que efectivamente el juez Peinado quedase apartado del caso y en el caso de que Pedro Sánchez saliese de rositas con esta estratagema, dicen urdía durante el fin de semana con su equipo de asesores y destinada a acabar con un juez que ha demostrado una valentía casi sin precedentes. Y es que nunca habíamos visto lo que acabamos de presenciar, un juez entrando a las dependencias oficiales del presidente del gobierno, a la Moncloa, para interrogarle. ¿Pagará este atrevimiento con el puesto y con su carrera profesional? Saldremos de dudas, ojalá que no sea así, pero desde luego vemos que todos los organismos del Estado parecen destinados a proteger a Pedro Sánchez y en las últimas horas la abogacía del Estado no ha dudado ni un segundo a la hora de querellarse contra el juez Peinado. Me sorprende que lo hayan hecho después y no antes, ya que sabíamos esa decisión en firme. Todo esto porque no han dejado a Pedro Sánchez declarar por carta. A partir de aquí se arma la marimorena y a partir de aquí nos encontramos con una situación que nos convierte prácticamente en el hazmerreír de Europa y con una situación de debilidad política y debilidad judicial que nos deja, como digo, en una situación muy, pero que muy complicada. Vamos a ver si acaban imputando a Pedro Sánchez, vamos a ver si hay reacciones, si hay más respuestas, pero por lo pronto esta es la respuesta por parte del líder del Partido Socialista Obrero Español, ir hasta el final, querellarse y denunciar prácticamente prevaricación por parte de un juez que tenía completamente arrinconado a Begoña Gómez por presunta corrupción en los negocios y también por tráfico de influencias.